cuando Darius Derant, un joven cartero, tocó el timbre para entregar un paquete en su ruta habitual, nunca imaginó el horror que lo aguardaba al abrirse la puerta con un chirrido. Se encontró frente a una pesadilla. La señora Thompson, antes un ícono de la gracia suburbana, ahora se mostraba ante él en un estado alarmante de abandono. Su cabello plateado estaba enmarañado y grasiento, su vestimenta manchada y desgastada. Su presencia era una sombra de lo que había sido, mientras la señora Thompson se tambaleaba inestablemente. Darius vislumbró el interior de su hogar y lo que observó le heló la sangre. En ese momento angustiante, supo que debía actuar antes de sumergirse en el comentario a continuación sobre dónde estás viendo o escuchando hoy. Si disfrutas de esta impactante historia, no olvides suscribirte. El sol apenas había asomado en el horizonte cuando el despertador de Darius Derant hizo añicos el silencio antes del amanecer. Con una familiar deficiencia, se levantó de su cama, moviéndose de manera automática tras años de la misma rutina matutina. El aire fresco le mordisqueaba la piel mientras se dirigía al baño, salpicándose agua en la cara para ahuyentar los últimos vestigios del sueño. Al encontrarse frente al espejo, Darius tomó un momento para alisar su uniforme postal, cuidando de eliminar las arrugas de la tela azul bordada con el familiar logo del águila. Era una fuente de silencioso orgullo para él, representaba más que un simple trabajo, era una conexión con la comunidad a la que servía. Tras un desayuno rápido de un plátano y una barra de grenoule, Darius salió por la puerta. Las calles de Capper Hill todavía estaban tranquilas, la ciudad aún no se había despertado por completo. Respiró profundamente, saboreando el aire fresco de la mañana, impregnado del aroma de hierba recién cortada y flores tempranas. Mientras se acercaba a la oficina, saludó con la cabeza a sus compañeros de trabajo e intercambió breves bromas mientras todos se preparaban para el día. Recogió su bolsa de correo y las llaves de su furgoneta, revisando mentalmente su ruta para el día. Deslizándose en el asiento del conductor, Darius sintió una sensación de comodidad al estar en este vehículo, con su volante desgastado y el leve olor a papel y tinta, que se había convertido en su segundo hogar a lo largo de los años. Arrancó el motor con un suave rugido, un preludio a la sinfonía de entregas que comenzaría. A medida que Darius iniciaba su ruta, la ciudad lentamente cobraba vida a su alrededor, los madrugadores saludaban al recoger sus periódicos, los paseadores de perros sonreían al pasar, y algún que otro corredor asentía en reconocimiento a estas interacciones fugaces que formaban la columna vertebral de la vida de Darius. Su conexión con Capper Hill se movía por las calles tranquilas con una facilidad practicada, sus movimientos eran un baile coreografiado de eficiencia. Cada parada era un breve momento en el tiempo, una carta entregada, un paquete entregado, un rápido intercambio de palabras con un rostro conocido. Sin embargo, para Darius, esos momentos eran los hilos que tejían el tejido de su época, cada uno único y valioso por sí mismo. A media mañana, Darius hizo una pausa para revisar su siguiente lote de entregas, apoyándose contra el costado de su camioneta. El metal frío contra su espalda mientras hojeaba sobre sí pequeños paquetes era tan arraigado que sus manos parecían moverse por sí solas, clasificando y organizando con inconsciente precisión. Al alcanzar el siguiente paquete, un nombre llamó su atención: señora Thompson, Jane. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca, había pasado un tiempo desde que había visto a la anciana, y la perspectiva de su inminente interacción añadió una chispa de anticipación a su día. La mente de Darius vagaba hacia encuentros pasados con la señora Thompson. Recordó sus cálidos saludos, la forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras al sonreír y como siempre parecía genuinamente interesada en su día a día, en un trabajo que a veces podía parecer monótono. La señora Thompson era un punto brillante, un recordatorio de las conexiones humanas que hacían que su trabajo fuera significativo. Con energía renovada, Darius volvió a subir a su camioneta y se dirigió hacia Elm Street, donde la señora Thompson lo esperaba. Mientras conducía hacia su hogar, anhelaba su breve interacción, un momento destacado en su vida que, de otro modo, sería un día predecible. Darius no sabía que esta parada rutinaria marcaría el comienzo de un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre su tranquila ruta postal y las personas a las que servía. Cuando Darius se detuvo en la casa de la señora Thompson, notó algo inusual: el patio delantero, normalmente bien cuidado, parecía ligeramente cubierto de maleza errante asomando entre los macizos de flores. Era un pequeño detalle,
pero llamaba la atención de alguien que había estado observando esta propiedad con regularidad durante años. Sacudió la observación. Darius tomó el paquete y se dirigió hacia el camino principal, donde el concreto estaba cálido bajo sus pies, el sol de verano lo había calentado durante toda la mañana. Al acercarse a la puerta, notó que la pila de periódicos en el escalón de entrada estaba algo amarillenta en los bordes, debido a la exposición a los elementos. Darius presionó el timbre, y su timbre apagado resonó dentro de la casa mientras él esperaba, cambiando su peso de un pie al otro, esforzándose por detectar cualquier sonido de movimiento. Los segundos se convirtieron en un minuto completo de silencio. Frunciendo ligeramente el ceño, Darius volvió a intentarlo, esta vez añadiendo algunos golpes firmes a la puerta, por si acaso, pero no hubo respuesta. Una leve sensación de inquietud comenzó a invadirlo. La señora Thompson solía ser muy rápida al abrir la puerta y a menudo lo saludaba con una cálida sonrisa y una palabra amable. Su ausencia se sentía mal, de alguna manera, como una nota discordante en una melodía familiar. Suspirando, Darius sacó su libreta y rápidamente garabateó una nota sobre el paquete que deslizó en el buzón, que ahora notó estaba repleto de correo no recogido. La vista solo contribuía a su creciente preocupación. Cuando se giró para irse, un movimiento llamó su atención. El vecino de al lado de la señora Thompson, el señor Jenkins, estaba afuera regando sus rosales. Darius levantó una mano para saludar, una idea formándose en su mente. «Buenos días, señor Jenkins», gritó Darius, caminando hacia la cerca que separaba las dos propiedades. El señor Jenkins miró hacia arriba, entrecerrando los ojos contra el sol de la mañana. «¿Cómo estás hoy?» «Estoy bien, gracias», respondió Darius cortésmente y dudó por un momento antes de continuar. Me preguntaba, ¿has visto a la señora Thompson últimamente? El señor Jenkins frunció el ceño, su rostro curtido se arrugó al pensar. No he visto a Jane desde hace bastante tiempo. Solía verla retozando en su jardín casi todos los días, pero se calló, luciendo preocupado. Darius sintió que se le formaba un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo dirías que es? Han pasado al menos un par de semanas, supongo, respondió el señor Jenkins, con su voz teñida de preocupación. ¿Está todo bien? Darius forzó una sonrisa, sin querer alarmar innecesariamente al vecino. Estoy seguro de que está bien. Probablemente solo la extrañe. Todo gracias por su ayuda, señor Jenkins. Mientras Darius regresaba a su camioneta, las palabras del vecino resonaron en su mente, un par de semanas sin que nadie hubiera visto a la señora Thompson. Eso no le sentaba bien, ella siempre estaba afuera, siempre activa en el vecindario. Su repentina ausencia se sintió como un vacío, una interrupción en el flujo normal de la vida en esta calle. Al subirse a su camioneta, Darius se sentó por un momento con la mano apoyada en el volante y trató de racionalizar la situación. Tal vez la señora Thompson estaba visitando a su familia, o tal vez había estado enferma y se había quedado en casa. Pero el buzón desbordado, el patio descuidado y ahora la confirmación de los vecinos de su prolongada ausencia apuntaban a algo más serio. Cuando encendió el motor y se alejó de la acera, Darius no pudo sacudirse la sensación de inquietud que se había apoderado de él. La ausencia de la señora Thompson lo perturbaba, alimentando su preocupación persistente en el fondo de su mente. Mientras continuaba su ruta, se encontró mirando hacia atrás a su casa en el espejo retrovisor, medio esperando ver su figura familiar aparecer en el porche. Pero la casa permanecía en silencio y sus ventanas seguían oscuras y poco atractivas. Cuando Darius dobló la esquina y la calle de la señora Thompson desapareció de su vista, no pudo evitar sentir que estaba dejando algo importante sin resolver. El día se extendía por delante, lleno de más entregas y tareas rutinarias, pero sus pensamientos seguían dando vueltas hacia la anciana. A medida que se acercaba el mediodía y llegaba su hora programada para el almuerzo, se encontró entrando al estacionamiento de Mabel's Diner, su lugar habitual para almorzar. El letrero de neón familiar parpadeaba débilmente bajo la brillante luz del día, un faro de comida reconfortante y caras amigables. Normalmente, este descanso del mediodía era un bienvenido respiro de sus rondas, una oportunidad para recargar y reiniciar. Hoy, sin embargo, el nudo de preocupación en su estómago solo se había hecho más fuerte a medida que avanzaba la mañana.
Mientras abría la puerta del restaurante, la campana encima sonó alegremente, en marcado contraste con su humor sombrío. El aroma a café y sándwiches asados llenaba el aire, pero por una vez no logró despertar su apetito. «Hola, Darius», llamó Mabel desde detrás del mostrador, con su rostro redondo arrugado en una sonrisa de bienvenida. El habitual Darius asintió distraídamente, deslizándose en su taburete habitual en el mostrador, agradeciéndole a Mabel mientras se apresuraba a preparar su orden. Darius descubrió que sus pensamientos volvían a la señora Thompson, la imagen de su buzón desbordado seguía parpadeando en su mente, un silencioso testimonio de su prolongada ausencia. No podía quitarse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Cuando Mabel puso su plato frente a él, un sándwich club de pavo humeante con una guarnición de papas fritas crujientes, Darius apenas se dio cuenta. Mordió la comida, mientras su mente repasaba cada detalle de su visita a la casa de la señora Thompson. Siempre había sido un elemento fijo en el vecindario, su presencia era tan constante y tranquilizadora como el sol naciente. Darius recordó innumerables mañanas iluminadas por su cálida sonrisa y su genuino interés en su vida. Tenía una manera de hacerlo sentir visto y apreciado, incluso en los breves momentos de sus interacciones. Recordó el último invierno, cuando ella había insistido en darle un termo con chocolate caliente en un día particularmente frío, o en la mañana de primavera cuando ella le había mostrado con orgullo sus rosas recién florecidas, su rostro iluminado con alegría. Esas pequeñas amabilidades, esos momentos de conexión humana, siempre habían sido lo más destacado de su rutina. Ahora, el pensamiento de ella sola y posiblemente en problemas le dijo, ¿y si se hubiera caído? ¿Y si estuviera enferma y no pudiera llamar en busca de ayuda? Las posibilidades se multiplicaban en su mente, cada una más angustiosa que la anterior. Finalmente, Darius empujó su plato aún lleno, su apetito se había esfumado por completo. Mabel lo miraba con preocupación. ¿Está todo bien, cariño?, le preguntó con voz suave. Apenas has tocado tu comida. Darius suspiró, pasando una mano por su cara. Solo estoy preocupado por una de las residentes de mi ruta, admitió sobre la señora Thompson en Elm Street. ¿La has visto últimamente? El ceño de Mabel se frunció mientras pensaba. Jane Thompson, ahora que lo mencionas, hace tiempo que no la veo en su almuerzo habitual de los martes con las damas de la iglesia. ¿Hay algo malo? La confirmación de la ausencia prolongada de la señora Thompson de otra fuente solo profundizó la inquietud de Darius. Le explicó brevemente la situación a Mabel, cuyo rostro se tornó cada vez más preocupado mientras hablaba. «Oh querido», murmuró Mabel cuando terminó. «Eso no suena para nada como Jane, ella siempre ha sido una parte muy activa de la comunidad». Darius asintió, sintiendo una mezcla de validación y creciente preocupación. «Sé que no puedo evitar sentir que debería hacer algo, pero no estoy segura de qué». Mabel extendió la mano sobre el mostrador y le dio unas palmaditas en la mano. «Tienes buen corazón, Darius. Confía en tus instintos, si sientes que algo anda mal, probablemente lo sea». Cuando Darius salió del restaurante, las palabras de Mabel resonaron en su mente. El peso de la responsabilidad recayó pesadamente sobre sus hombros. Sabía que no podía simplemente continuar su ruta como si nada estuviera pasando. La señora Thompson siempre había sido amable con él, siempre lo había tratado con respeto y calidez. ¿No le debía al menos el esfuerzo de asegurarse de que estuviera bien? Al regresar a su furgoneta postal, Darius tomó una decisión que no podía ignorar. Volvería a la casa de la señora Thompson y vería cómo estaba. Esta vez no se iría hasta que estuviera seguro de que ella estaba a salvo. Cuando giró la llave en el encendido, Darius sintió una mezcla de determinación y aprensión. No sabía qué encontraría en la casa de la señora Thompson, pero sabía que tenía que probarlo. El sol de la tarde proyectaba sombras largas mientras cruzaba el jardín delantero de la señora Thompson. Cuando Darius se detuvo en la acera por segunda vez ese día, la casa parecía aún más desamparada bajo la dura luz. Su estado descuidado era más evidente de lo que había sido en la mañana. Darius salió de su camioneta, su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Se acercó a la puerta principal con pasos decididos, decidido a obtener respuestas esta vez. Mientras levantaba la mano para tocar el timbre,
notó algo que se le había escapado antes, un leve olor desagradable flotando en el aire alrededor del porche. Presionó el timbre de la puerta, resonando por la casa tal como lo había hecho esa mañana, pero esta vez, después de un momento de silencio tenso, escuchó algo, el lento sonido de pasos acercándose a la puerta. El alivio lo invadió, pero rápidamente fue seguido por un renovado sentimiento de preocupación. ¿Por qué la señora Thompson no había respondido antes? ¿Qué había cambiado? La puerta se abrió con un chirrido y Darius sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. La mujer parada frente a él se parecía poco a la señora Thompson que conocía. Su cabello plateado, normalmente limpio, estaba despeinado y grasiento. Su rostro, demacrado y pálido, pero eran sus ojos los que realmente alarmaron a Darius, estaban desenfocados y vidriosos, carecían de la chispa de calidez e inteligencia a la que estaba acostumbrado. Darius, dijo suavemente, tratando de mantener la sorpresa fuera de su voz. Eres Darius, tu cartero, ¿verdad? Está bien, la señora Thompson parpadeó lentamente, pareciendo tener problemas para concentrarse en él. Darius, murmuró su voz débil y ronca. Oh sí, estoy bien, querida, solo un poco. Mientras hablaba, Darius notó con creciente horror el estado de su ropa, su vestido de casa estaba manchado y arrugado, y había manchas rojas alarmantes en sus pantalones en el área privada. El olor que había notado antes era más fuerte ahora, una mezcla de cuerpos sucios y algo repugnantemente dulce que no pudo identificar. Señora Thompson, dijo Darius suavemente, luchando por mantener su voz firme. Estoy muy preocupado por ti. No te ves nada bien. ¿Hay alguien a quien pueda ayudar? ¿Debería llamar a un familiar o a un médico? La señora Thompson agitó una mano temblorosa con desdén. No, no estoy bastante bien, solo necesito un poco de descanso. Eso es. Todas sus palabras se confundieron levemente y se balanceó sobre sus pies. Instintivamente, extendió la mano para estabilizarla, pero ella se estremeció ante su toque. Mientras lo hacía, la puerta se abrió más, dándole a Darius una vista del interior de la casa. Lo que vio le heló la sangre. La sala de estar, una vez inmaculada, estaba en completo desorden. El suelo estaba cubierto de envases de comida vacíos, papeles arrugados y lo que parecía inquietantemente ser suministros médicos usados. Los muebles estaban cubiertos de una capa de polvo y el aire del interior era espeso y estancado. Señora Thompson, Darius dijo, su voz ahora urgente, por favor, déjame ayudarte. Esto no está bien, necesitas. Estoy bien, la señora Thompson soltó un repentino estallido de energía en su voz. Gracias por tu preocupación, pero puedo arreglármela sola. Ella comenzó a cerrar la puerta. Darius se quedó allí, atónito y en conflicto con la visión que había tenido del interior de la casa y la alarmante apariencia de la señora Thompson. Con su instinto de respetar su privacidad y deseos, mientras la puerta se cerraba, permaneció paralizado en el lugar, donde el peso de lo que había presenciado cayó pesadamente sobre sus hombros. El sonido de la cerradura al abrirse desde el interior rompió el día de Darius. Dio un paso atrás y su mente recorrió a la señora Thompson. Nunca había vivido en tales condiciones, algo estaba terriblemente mal, y su desestimación de sus preocupaciones solo amplificaba su inquietud mientras caminaba de regreso a su camioneta. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La imagen de la frágil figura de la señora Thompson, las inquietantes manchas en su ropa y el caos dentro de su casa continuaron repitiéndose en su mente. El marcado contraste entre esta realidad y la vibrante mujer digna que había conocido lo dejó conmocionado e inseguro. Darius se subió a su camioneta, pero no encendió el motor. Se quedó sentado, con las manos agarrando el volante mientras luchaba con lo que había visto y lo que debía hacer a continuación. La responsabilidad que sentía hacia la señora Thompson chocó con su incertidumbre sobre sobrepasar los límites del interior del correo postal. La furgoneta se sintió sofocante mientras Darius se sentaba allí. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones en conflicto. El peso de la decisión que tenía ante él presionaba sobre sus hombros, haciendo que cada respiración se sintiera laboriosa e insuficiente. Por un lado,
la señora Thompson le había dicho explícitamente que estaba bien y no necesitaba ayuda, era una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Quién era él, un simple cartero, para cuestionar eso o interferir en su vida? Su parte profesional argumentó que ya había hecho todo lo posible al controlarla 2 veces, tal vez debería respetar sus deseos y dejarla en paz. Pero la imagen de su rostro demacrado, las manchas alarmantes en su ropa y el estado caótico de su casa volvieron a atravesar su mente. La señora Thompson sabía que nunca se habría permitido que ella o su hogar cayeran en tal estado, algo era claramente terrible. Darius cerró los ojos, tratando de concentrarse. Pensó en todas las veces que la señora Thompson lo había saludado con una sonrisa, como siempre lo había tratado con amabilidad y respeto. Recordó el día que ella le había regalado una tarjeta de Navidad, agradeciéndole por su servicio confiable y su comportamiento amigable. Ella lo había visto como algo más que un cartero, lo había considerado una persona, parte de su comunidad. ¿Podría él realmente darle la espalda ahora cuando ella claramente necesitaba ayuda, incluso si no podía o no quería admitirlo? Con un profundo suspiro, Darius tomó su decisión. No podía dejar las cosas como estaban. Incluso si se estaba excediendo, incluso si la señora Thompson se enojaba con él, tenía que intentarlo una vez más. Le debía mucho. Darius salió de la camioneta y caminó de regreso a la puerta principal de la señora Thompson, esta vez con pasos decididos. Cuando tocó el timbre de la puerta, el silencio que siguió se sintió aún más siniestro. Esperó, contando los segundos en su cabeza, antes de volver a sonar y todavía no hubo respuesta. Señora Thompson, llamó con una nota de urgencia en su voz, soy Darius, otra vez, por favor, solo quiero asegurarme de que estés bien. El silencio se prolongó, roto solo por el sonido lejano de una cortadora de césped y niños jugando más abajo en la calle. La normalidad de esos sonidos se sentía surrealista en contraste con la creciente sensación de pavor. Darius sintió que intentaba apagar el sonido de su puño contra la madera, resonando en la tranquila tarde. Señora Thompson, si puede oírme, por favor abre la puerta, estoy preocupado por ti. Mientras los minutos pasaban sin respuesta, Darius sintió que su ansiedad aumentaba. Ella había estado allí hace unos momentos, ¿por qué no respondía ahora? ¿Y si algo le había sucedido en el corto tiempo transcurrido desde la última vez que la había visto? Las posibilidades pasaron por su mente, cada una más alarmante que la anterior. Si ella hubiera perdido el conocimiento, las manchas rojas que había visto en su ropa adquirían un significado más siniestro. ¿Qué pasaría si estuviera sangrando y necesitara atención médica inmediata? Darius se alejó de la puerta, su corazón latía con fuerza. Sabía que tenía que hacer algo, pero como no era familia, no tenía ningún derecho legal a entrar en su casa. Pero tampoco podía quitarse la sensación de que si se iba ahora, algo terrible podría suceder. Con manos temblorosas, Darius sacó su teléfono y lo miró fijamente durante un largo rato. En el momento en que su pulgar se acercó al teclado, hacer esta llamada podría cambiar todo. Podría ser una reacción exagerada, una violación de la privacidad y la confianza de la señora Thompson, pero también podría ser lo que salvara su vida. Respirando profundamente para estabilizarse, Darius marcó el 911. Cuando el teléfono comenzó a sonar, silenciosamente esperaba estar haciendo lo correcto. La voz del despachador llegó a través del 911, tranquila y profesional. ¿Cuál es tu emergencia? Darius tragó saliva y comenzó a hablar, dejando caer sus palabras en una oleada de preocupación y urgencia. Mi nombre es Darius Deran. Soy cartero y estoy muy preocupado por uno de los residentes en mi ruta, su nombre es señora Thompson, Jane, y ella vive en 1247 Elm Street. He estado en su casa 2 veces hoy y algo está muy mal. Mientras Darius relataba todo lo que había observado, el jardín descuidado, el buzón desbordado, la apariencia desaliñada de la señora Thompson, el estado de su casa y la falta de respuesta, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Finalmente estaba tomando medidas concretas para ayudar a la señora Thompson, pero también una preocupación sobre las consecuencias de esta llamada. El despachador le aseguró a Darius que enviarían oficiales para realizar un chequeo de bienestar de inmediato, dada la gravedad de la situación, especialmente las manchas que Darius había mencionado.
También enviarían una ambulancia, ya que la señora Thompson probablemente necesitaba atención médica. Mientras terminaba la llamada, Darius dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. No había marcha atrás, había puesto en marcha acontecimientos que estaban más allá de su control. Lo que podía hacer ahora era esperar y tener la esperanza de haber tomado la decisión correcta. Darius se dispuso a esperar el momento en que las autoridades llegaran, su mente llena de preguntas sobre lo que pasaría después y si sus acciones, en última instancia, ayudarían o herirían a la amable anciana que siempre le había alegrado el día con sus cálidas sonrisas y palabras amables. La sirena de los vehículos atravesó el tranquilo aire de la tarde, haciéndose más fuerte a medida que se acercaban a la calle de la señora Thompson. Darius se levantó de donde había estado sentado en la acera, con el corazón acelerado, mientras un coche patrulla y una ambulancia doblaban la esquina, con sus luces parpadeando. Cuando los vehículos se detuvieron frente a la casa de la señora Thompson, Darius sintió una mezcla de alivio y ansiedad por haber puesto todo esto en marcha, ya no había vuelta atrás. Dos policías salieron del cruiser, con rostros serios mientras se acercaban a Darius. ¿Eres tú quien llamó?, preguntó el oficial más alto, su voz gruñona pero no cruel. Darius asintió, tragando con dificultad. Sí, señor. Soy Darius Durant, el cartero de esta ruta. Soy quien llamó sobre la señora Thompson. El oficial asintió y sacó una libreta. ¿Puede decirnos exactamente qué vio que le preocupó lo suficiente como para llamar al 911? Darius respiró hondo y contó todo lo que había observado, desde el buzón desbordado y el patio descuidado hasta la alarmante apariencia de la señora Thompson y el estado de su hogar. Mientras hablaba, pudo ver las expresiones de los oficiales volverse cada vez más preocupadas. «Y usted dice que habló con ella antes, pero ahora no responde», preguntó el segundo oficial. Darius asintió. «Sí, es cierto. Ella respondió a la puerta hace tal vez 20 minutos antes de que te llamara. Insistió en que estaba bien, pero claramente no lo estaba, y ahora no responde en absoluto». Los oficiales intercambiaron una mirada y se volvieron hacia la casa de la señora Thompson. «Está bien, vamos a comprobarlo». «Quédese aquí», le ordenó el primer oficial. Darius observó mientras los oficiales se acercaban a la puerta principal, con el estómago revuelto por una mezcla de preocupación y la ansiedad de haber hecho lo correcto. El oficial más alto tocó el timbre mientras su compañero se posicionaba en el lado, con la mano apoyada en su funda como medida de precaución. Pasaron largos momentos sin respuesta desde el interior de la casa. Los agentes llamaron con fuerza, identificándose como policías y pidiendo a la señora Thompson que abriera la puerta si podía oírlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Después de varios intentos más de obtener una respuesta, los oficiales conferenciaron brevemente, con expresiones graves y luego, ante la sorpresa de Darius, comenzaron a posicionarse para forzar la entrada a la casa. «Espere», gritó Darius, incapaz de contenerse. «Deténganse. ¿Estás seguro de que es necesario?» El segundo oficial se volvió hacia él, su rostro simpático pero firme. «Señor, basándonos en lo que nos ha dicho y la falta de respuesta, tenemos razones para creer que la señora Thompson puede estar en peligro inmediato. Necesitamos realizar una verificación de bienestar y eso significa entrar en la vivienda, si es necesario». Darius asintió y retrocedió, observando cómo su corazón palpita mientras los oficiales se preparaban para abrir la puerta. El sonido de la madera astillándose al forzarla a abrirse pareció resonar en el tranquilo vecindario mientras los oficiales entraban a la casa. Darius contuvo la respiración, y los siguientes minutos parecieron una eternidad mientras esperaba, esforzándose por escuchar cualquier sonido desde el interior. De repente, hubo una ráfaga de actividad. «Necesitamos asistencia médica aquí, ahora», gritó uno de los oficiales desde el interior de la casa. Los paramédicos, que habían estado esperando junto a la ambulancia, entraron en acción, pasando corriendo junto a las bolsas médicas de Darius en la mano y desapareciendo en la casa. La escena que tenía ante él parecía surrealista, como algo sacado de un drama televisivo, en lugar de la tranquila calle que conocía tan bien. Darius estaba allí, paralizado en el suelo, mientras más voces se unían a la conmoción dentro de la casa.
pudo escuchar instrucciones urgentes que se gritaban, el susurro del equipo en movimiento, debajo de todo esto, un débil gemido de dolor que reconoció como la voz de la señora Thompson. El peso de lo que estaba sucediendo golpeó a Darius de repente. Su decisión de pedir ayuda había puesto todo esto en marcha. Había tenido razón en preocuparse, pero la realidad de la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Mientras observaba la frenética actividad dentro y alrededor de la casa de la señora Thompson, Darius sintió una compleja mezcla de emociones invadirlo, alivio de que la ayuda hubiera llegado, culpa por no haber actuado antes y una profunda preocupación por lo que habían encontrado exactamente en el interior de la casa de la señora Thompson. La conmoción pareció prolongarse durante un tiempo. Eternidad, Darius se mantuvo inmóvil en su puesto de uniforme postal, sintiéndose incómodo. La prenda le apretaba mientras la ansiedad oprimía su pecho. La calle, que antes era tranquila, se había convertido en un bullicio de actividad, con vecinos asomándose a las ventanas y algunas almas valientes aventurándose en el césped delantero para observar mejor el drama que se desarrollaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, uno de los oficiales de policía salió de la casa. Su rostro mostraba preocupación al acercarse a Darius. «Señor», comenzó el oficial, con voz baja y seria. «Necesito hacerle algunas preguntas más sobre la señora Thompson. ¿Cuándo fue la última vez que la vio?» «Hoy». Darius tragó saliva, intentando recordar que debió haber sido hace aproximadamente 2 semanas, quizás un poco más. Ella solía saludarme al entregar el correo, pero hacía tiempo que no la veía, por eso en parte estaba tan preocupado. El oficial asintió, tomando notas, y continuó con sus preguntas. ¿Alguna vez mencionó algún problema de salud en sus interacciones anteriores? ¿Algún familiar o amigo que la controle regularmente? Darius sacudió la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. No, nunca mencionó problemas graves de salud y no sé mucho de su vida personal, ella vive sola. Mientras hablaban, la puerta principal se abrió nuevamente, y esta vez salieron los paramédicos. Darius se quedó sin aliento al ver a la señora Thompson tendida allí, luciendo pequeña y frágil debajo de las correas y mantas. Una bolsa intravenosa colgaba de un poste sujeto a la camilla y una máscara de oxígeno cubría la mayor parte de su rostro. La visión golpeó a Darius como un golpe físico. Esta era la señora Thompson, la mujer que siempre lo saludaba con una sonrisa, que le contaba historias de su jardín y le preguntaba sobre su día. En ese momento, ella parecía tan vulnerable, tan cerca de desaparecer por completo. Los paramédicos cargaron cuidadosamente a la señora Thompson en la ambulancia. Darius se volvió hacia el oficial, con una voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. El oficial suspiró, pasando una mano a través de su cabello. «No es bueno, señor Deran. Por lo que podemos deducir, la señora Thompson parece ser una paciente de cáncer. Encontramos evidencia de tratamientos oncológicos en la casa, medicamentos, equipo médico, ese tipo de cosas. Está gravemente deshidratada y desnutrida. Lo desconcertante es por qué estaba en casa en esta condición en lugar de en un hospital. Parece que se encuentra en una etapa en la que necesita atención médica constante». Darius sintió que sus rodillas se debilitaban, pero insistió. Ella abrió la puerta antes y dijo que estaba bien. «Las personas en su situación a menudo intentan ocultar lo mal que están», explicó el oficial con suavidad. «Orgullo, miedo, confusión, podrían haber muchas razones. Lo importante es que confiaste en tus instintos y nos llamaste. Es muy posible que le hayamos salvado la vida». Las palabras, destinadas a ser tranquilizadoras, solo intensificaron la confusión en la mente de Darius. Si solo hubiera actuado antes. Se habrían evitado si se hubiera dado cuenta de que algo andaba mal hace semanas. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su cabeza, Darius notó que algo más salía de la casa: equipo médico, un soporte para intravenosos similar al que había adjunto a la camilla de la señora Thompson, llevado por uno de los paramédicos. Al ver la expresión confundida de Darius, el oficial explicó que parece que la señora Thompson estaba intentando cuidarse sola en casa, y que había equipo médico adentro. «Recetas, aún no estamos seguros de la historia completa»,
pero parece que pudo haber sido dada de alta del hospital recientemente y decidió manejar por su cuenta. Las implicaciones de esta situación fueron duras para Darius. La señora Thompson había estado sufriendo sola y sin poder cuidarse adecuadamente mientras la vida en el vecindario seguía su curso habitual. ¿Cómo nadie se había dado cuenta? ¿Cómo no se había percatado de que algo estaba tan terriblemente mal? Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron y el vehículo se preparó para salir, Darius sintió una oleada de determinación atravesando su conmoción y culpa. Se volvió hacia el oficial, con voz ahora más fuerte. ¿A qué hospital la llevan? Me gustaría ver cómo está, si es posible. El oficial le dio un pequeño asentimiento de aprobación. Se dirigen a Mercy General. Ya ha ido muy lejos, señor Durant, pero estoy seguro de que la señora Thompson agradecería una cara familiar. Mientras la ambulancia se alejaba, Darius se quedó allí observando hasta que desapareció tras la esquina. El peso de los acontecimientos del día se asentó pesadamente sobre sus hombros, pero junto con eso vino una sensación de resolución. Había comenzado esto confiando en sus instintos, y al hacer esa llamada, ahora se sentía obligado a llevarla a cabo, asegurándose de que la señora Thompson no tuviera que enfrentar lo que viniera después sola. Con un profundo suspiro, Darius se dirigió de regreso a su camioneta postal. Su ruta no había terminado, pero por una vez, el hombre tendría que esperar, tenía un lugar mucho más importante que atender. Las luces fluorescentes del Mercy General Hospital arrojaban un duro brillo sobre todo, haciendo que el ambiente ya estéril se sintiera aún más clínico e impersonal. Darius estaba sentado en una incómoda silla de plástico en la sala de espera, con su uniforme postal arrugado. Tras un largo día, su mente era un torbellino de preocupación y preguntas sin respuesta. Había llegado al hospital poco después de que la ambulancia se apresurara por el resto de su ruta en un tiempo récord. Al principio, el personal se había mostrado reacio a darle información, dado que no era familia. Sin embargo, gracias a la explicación y la afortunada llegada de uno de los paramédicos que había estado en la escena, le permitieron quedarse. Darius, dijo la señora Thompson, con una voz un poco más fuerte ahora. Me dicen que eres tú quien me encontró y que me salvaste la vida. Darius sintió que sus mejillas se calentaban de vergüenza. Simplemente hice lo que cualquiera haría, señora Thompson. Me preocupaba por usted. La señora Thompson sacudió levemente la cabeza, una sonrisa triste en su rostro. No todos lo habrían notado, cariño. No a todos les habría importado. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Lamento mucho mi arrebato de antes. Simplemente estaba avergonzada por toda la situación. Supongo que te debo una explicación. Durante la siguiente hora, entre sorbos de agua y pausas para recuperar el aliento, la señora Thompson compartió su historia. Le habían diagnosticado cáncer hacía varios meses, el tratamiento había sido agresivo, dejándola débil y enferma. Pero había luchado con determinación por vencer a la enfermedad. Pensé que estaba mejorando, dijo, sus ojos distantes en el recuerdo. Pero luego me dijeron que el hospital estaba abarrotado y que mi seguro no cubriría más atención. Por eso regresé a casa. Darius escuchó con el corazón apesadumbrado mientras la señora Thompson describía su alta en el hospital anterior. Le habían dicho que una enfermera de atención domiciliaria la revisaría, pero pasaron los días y nadie vino. También era demasiado débil para cuidarse adecuadamente y se sentía demasiado avergonzada para pedir ayuda. Poco a poco, había ido deteriorándose. No quería ser una carga, susurró, lágrimas brillando en sus ojos. Siempre he cuidado de mí misma, pensé que podía arreglármelas. Pero las cosas seguían empeorando. ¿Y qué pasa con los amigos de tu familia?, preguntó Darius suavemente. La sonrisa de la señora Thompson se tiñó de tristeza. Querido, mi Harold falleció hace años y nunca tuvimos hijos. La mayoría de mis amigos han fallecido o están en situaciones similares a la mía. No quería molestar a los vecinos, cada uno tiene sus propios problemas. Darius sintió un nudo formándose en su garganta. La idea de la señora Thompson luchando sola, demasiado orgullosa o avergonzada para pedir ayuda, era casi insoportable. No eres una carga,
señora Thompson, dijo con firmeza. Nunca debieron haberte dejado sola así. Es cierto, la señora Thompson le apretó la mano débilmente. El mundo no siempre está bien, querido. Pero tener gente como tú en esto me da esperanza. Mientras Darius y la señora Thompson se sentaban en un cómodo silencio, procesando el peso de su conversación, un suave golpe en la puerta interrumpió su charla. Pensando que era el doctor que había hablado con Darius antes, entró en la habitación con un portapapeles en la mano y una expresión cautelosa, pero optimista en su rostro. La señora Thompson, comenzó el médico, con voz profesional pero amable. Me gustaría hablar sobre su plan de tratamiento en el futuro, si se siente con ganas de hacerlo. La señora Thompson asintió, y alcanzó instintivamente la mano de Darius. Le dio un apretón tranquilizador mientras el médico continuaba. La buena noticia es que, a pesar del reciente revés, creemos que tiene altas posibilidades de recuperación si está dispuesta a someterse a un tratamiento adicional. El cáncer no ha progresado tanto como temíamos inicialmente, y con una terapia agresiva, somos optimistas sobre su pronóstico. Un rayo de esperanza brilló en los ojos de la señora Thompson, pero rápidamente fue eclipsado por la preocupación del médico. Al notar su aprensión, se movió incómodamente antes de abordar el elefante en la habitación. Sin embargo, necesito discutir los aspectos financieros de este plan de tratamiento, dijo, su tono se volvió más vacilante. Dado el grado de atención que necesitarás, tienes que preguntar sobre el estado de tu seguro. Este será un tratamiento de alto costo y no deberíamos preocuparnos por eso. Darius intervino con voz firme y decidida. El doctor y la señora Thompson se volvieron hacia él, sorprendidos por su repentina declaración. Darius continuó, con la mirada fija y decidida. Verifiquen qué seguro cubrirá y si hay algún costo adicional. Les apoyaré. Sé con certeza que todos los vecinos de la comunidad estarían más que dispuestos a ayudar. También se volvió hacia la señora Thompson, y sus ojos se suavizaron. No tienes que enfrentar esto sola, señora Thompson. Te ayudaremos en este proceso. La cara del doctor se iluminó. Sonrió de alivio y asintió, visiblemente conmovido por el compromiso de Darius. Eso es maravilloso, sin duda hará las cosas más fáciles. Los dejaré solos ahora para discutir las cosas. Además, mañana podremos repasar los detalles del plan de tratamiento cuando haya descansado un poco, señora Thompson. Cuando el médico salió de la habitación, la señora Thompson se volvió hacia Darius, con los ojos llenos de lágrimas. Darius, no sé qué decir. Lo que estás ofreciendo es demasiado. No puedo. Acepta que puedes y lo harás, dijo Darius, con tono gentil pero firme. Señora Thompson, siempre has sido amable conmigo, con todos en el vecindario. Ahora, es nuestro turno de estar allí para ti. Las lágrimas de la señora Thompson se derramaron, su voz ahogada por la emoción. Eres un ángel, Darius. De verdad, no puedo creer que existan personas como tú en este mundo. ¿Cómo puedo pagar algo así? Darius sonrió, dándole palmaditas en la mano. No necesitas pagar nada. Solo concéntrate en mejorar. Eso es todo lo que queremos. Se sentaron en compañía en silencio por un momento, antes de que la señora Thompson volviera a hablar, su voz teñida de reflexión. Es extraño, ¿no? Como nuestras simples conversaciones durante las entregas de correo me han llevado a este momento. La vida tiene una manera de sorprendernos, respondió Darius pensativamente. Pero eso es de lo que se trata la comunidad. ¿No es estar ahí unos para otros, en grandes y pequeñas maneras? Se inclinó, su voz llena de determinación y calidez. Superemos esto juntos, señora Thompson. No estás sola en esta lucha contra el cáncer, estaremos contigo en cada paso del camino. La señora Thompson asintió, una pequeña pero genuina sonrisa se extendió por su rostro. Por primera vez en meses, sintió una verdadera sensación de esperanza. El camino por delante sería difícil, pero no tendría que recorrerlo sola. Mientras la luz del atardecer se filtraba a través de la ventana de la habitación del hospital, la señora Thompson continuó hablando, haciendo planes y compartiendo historias.
El simple acto de cuidar a un vecino se había transformado en algo profundo, un testimonio del poder de la compasión y la fuerza duradera de la comunidad. En ese momento, tanto Darius como la señora Thompson sabían que, cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban, los afrontarían juntos. Al hacerlo, no solo habían cambiado las vidas de los demás, sino que también habían dado un ejemplo de lo que realmente significa ser vecino, amigo y parte de algo más grande que uno mismo.